Hola, hola, mis corazones cinéfilos y amantes del romance. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo aquí en el canal, listos para otra aventura cinematográfica. Hoy, como les adelanté, vamos a sumergirnos en un universo donde el frío del invierno se contrarresta con el calor abrasador del amor, un amor con sabor a especias y paisajes de ensueño, el cine romántico turco. Si son como yo adictos a las producciones turcas, a esas historias que nos hacen suspirar hasta el alma, donde cada mirada, cada roce, es un torbellino de emociones, entonces prepárense, porque lo que les tengo para hoy les va a encantar. Vamos a hablar con pelos y señales de esas películas románticas turcas que nos esperan con los brazos abiertos en el invierno de 2025, esas historias que ya, solo con pensarlas, me hacen sentir mariposas en el estómago. Si algo ha demostrado el cine turco a lo largo de los años es su capacidad para reinventarse, para ofrecernos cada año propuestas más cautivadoras, con tramas que nos atrapan desde el primer minuto. Actores que desprenden una química tan palpable que podríamos cortarla con un cuchillo, y sobre todo, argumentos que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y déjenme decirles, mis cinéfilos, que el 2025 no será la excepción. De hecho, me atrevería a decir que será un año clave para el cine romántico turco con proyectos que prometen llevar nuestras emociones al límite y dejarnos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya tenemos algunos avances, algunas pinceladas de lo que nos espera, y se los confieso, la emoción me desborda. Así que antes de que siga divagando, les propongo que se preparen un buen café o un té calentito, envuélvanse en su manta favorita. Acomódense en su rincón preferido y acompáñenme en este viaje por las tierras nevadas y los amores que florecerán en la pantalla en 2025. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia del cine turco, como siempre, quiero recordarles que si este contenido les gusta, si su corazón late al ritmo de las producciones turcas tanto como el mío, no olviden suscribirse al canal. Es la forma más efectiva de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo, de seguir formando parte de esta comunidad de almas gemelas cinéfilas que compartimos la misma pasión por el romance y las historias que nos tocan el alma. Y por supuesto, activen esa campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos de cabeza en este mar de corazones turcos. Vamos a empezar por ese género que siempre, pero siempre, es un éxito rotundo en Turquía, el romance de época. Esos dramas históricos ambientados en paisajes nevados que parecen sacados de un cuento de hadas, con casas de madera que evocan un pasado lleno de misterio y tradiciones ancestrales, tienen un encanto especial, ¿verdad? Imaginen una historia en la que por azares del destino, dos personas muy diferentes se ven obligadas a convivir en este entorno mágico. Podríamos ver, por ejemplo, a una joven citadina, moderna y empoderada, que llega a este pueblo buscando un respiro de la rutina frenética de la ciudad, y a un hombre de campo sencillo pero con un corazón de oro, que vive en armonía con la naturaleza, respetando las tradiciones de sus antepasados. Desde el primer momento, la tensión entre ellos sería palpable, esa mezcla de atracción y rechazo que nos hace vibrar y preguntarnos, ¿será que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas? Yo digo que sí. Y ya me estoy imaginando esos momentos de miradas intensas, de encuentros fortuitos en medio de la nieve, de diálogos cargados de sentimientos encontrados. ¡Ay, qué emoción! Pero si hay algo que nos encanta de las películas románticas turcas, son esos triángulos amorosos que nos hacen sufrir y nos mantienen al borde del asiento. Y por supuesto, el invierno de 2025 no estará exento de estos dramas que nos encantan. Podríamos encontrarnos con una historia en la que nuestra protagonista se debate entre dos amores, un amor del pasado, ese que creía olvidado pero que regresa con más fuerza que nunca, y un nuevo amor, ese que la desafía y la hace descubrir nuevas facetas de sí misma. ¿A quién elegirá? ¿A su corazón o a su razón? Las posibilidades son infinitas, y ya me estoy imaginando las escenas de celos, de confesiones a la luz de la luna, de decisiones que cambiarán el curso de sus vidas. Las emociones, sin duda, estarán a flor de piel. Y nosotros, los espectadores, estaremos ahí pegados a la pantalla, sufriendo y suspirando con cada giro de la trama. Y no podemos hablar de cine romántico turco sin mencionar el amor prohibido, ese que nos hace palpitar el corazón con fuerza y nos recuerda que a veces, la vida no es tan sencilla como quisiéramos. Quizás veamos una historia en la que dos personas de clases sociales opuestas se enamoran perdidamente, pero deben enfrentarse a la oposición de sus familias y a los prejuicios de la sociedad. O tal vez
Nos encontremos con un amor que surge entre dos personas de culturas distintas, obligadas a luchar contra las barreras del idioma, las costumbres y las tradiciones. En estos casos el amor se convierte en una fuerza rebelde, capaz de romper todos los esquemas y desafiar todas las convenciones. Esos amores que luchan contra todo por ser felices nos hacen sentir identificados y nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Ya me estoy imaginando las escenas de encuentros clandestinos, de cartas de amor a escondidas, de lágrimas de frustración y de momentos de esperanza. ¡Qué emoción! Pero no todo será drama y sufrimiento, mis queridos cinéfilos, porque también habrá espacio para la comedia romántica, y vaya que nos hace falta un poco de humor entre tanto drama. Imaginen una historia en la que dos personas, que se odian a primera vista, se ven obligadas a pasar tiempo juntas por razones laborales o familiares. Las situaciones cómicas serían constantes, los diálogos ingeniosos y las chispas entre ellos, inevitables. Y poco a poco el odio se iría transformando en amor, pero un amor lleno de diversión, de picardía y de momentos inolvidables. Ya me imagino esos encuentros torpes, esos malentendidos que nos harán reír a carcajadas, esas miradas de complicidad que nos harán suspirar. Y es que al final, todos sabemos que del odio al amor hay un solo paso, y las comedias románticas turcas lo saben muy bien. Y si hablamos de romance, no podemos dejar de lado la importancia de los paisajes en las producciones turcas. En estas películas invernales, la nieve se convierte en un personaje más de la historia, un elemento que añade magia y belleza a cada escena. Los pueblos cubiertos de blanco, las montañas imponentes, los lagos congelados. Todo contribuye a crear una atmósfera romántica y evocadora, que nos transporta a un mundo de ensueño. Imaginen esos paseos en trineo bajo la luz de la luna, esos encuentros en cabañas acogedoras frente a la chimenea, esas declaraciones de amor en medio de un paisaje nevado. Es simplemente perfecto. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música, esas melodías que nos llegan al corazón, que nos hacen suspirar y que nos recuerdan que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Esas canciones que se quedan grabadas en nuestra memoria y que nos transportan de nuevo a esas escenas que nos emocionaron. ¡Ay, qué maravilla! Además, no podemos ignorar la calidad de las actuaciones en las películas turcas. Los actores y actrices logran transmitir una profundidad emocional impresionante, nos hacen creer en sus personajes y nos involucran por completo en sus historias. La química entre las parejas protagónicas es, sin duda, uno de los elementos clave del éxito de estas producciones. Con solo una mirada, un gesto o una sonrisa, son capaces de expresar una infinidad de emociones y de hacernos sentir cada latido de su corazón. Y es que no se trata solo de interpretar un papel, sino de vivirlo, de sentirlo en cada fibra de su ser. Esa es la magia del cine turco, la capacidad de conectar con el espectador a un nivel emocional muy profundo. Ahora hablemos un poco más específico de algunas tendencias que podríamos ver en las películas de romance invernal de 2025. Como ya mencioné, los romances de época siempre son un éxito, pero también podríamos ver historias que se desarrollen en la actualidad, explorando temas como el amor a distancia, los amores online o el impacto de las redes sociales en las relaciones sentimentales. Estos son temas muy actuales que nos afectan a todos y que el cine turco está explorando cada vez más. También podríamos ver propuestas que mezclen géneros, combinando el romance con elementos de misterio, suspenso o incluso fantasía. El cine turco siempre nos sorprende con propuestas creativas y originales, y estoy segura de que el 2025 no será la excepción. En el cine turco la creatividad no tiene límites, y cada año nos sorprenden con ideas nuevas e innovadoras. Y no solo eso, el cine turco está cada vez más interesado en explorar temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la lucha contra los estereotipos o la importancia de la tolerancia y el respeto a las diferencias. Esto significa que además de historias románticas apasionantes, también podremos ver películas que nos inviten a reflexionar y a cuestionar el mundo que nos rodea. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que el cine turco sea tan especial, no solo nos entretiene, sino que también nos enriquece como personas. Es un cine que nos hace pensar, que nos desafía, que nos invita a ser mejores seres humanos. Y eso es algo que valoro muchísimo. Por supuesto, no podemos dejar de lado el componente de las locaciones en estas películas. Turquía es un país hermoso con una gran diversidad de paisajes, y los cineastas aprovechan al máximo esta riqueza. Desde las bulliciosas calles de Estambul hasta los tranquilos pueblos de montaña, pasando por las costas del mar Égeo.
Eo y los lagos congelados del interior, cada lugar aporta un toque especial a las historias que se narran. Y cuando vemos estas películas, no podemos evitar sentirnos transportados a estos lugares mágicos, y deseamos poder recorrerlos en persona algún día. Es como si las películas turcas nos invitaran a un viaje, no solo emocional, sino también geográfico. Y es que sin duda la belleza de Turquía es un personaje más en estas historias. Además, una cosa que me encanta del cine turco es que siempre hay un equilibrio entre el drama y el humor, entre la pasión y la ternura. No se trata de películas empalagosas, sino de historias que nos hacen reír, llorar, suspirar y sentir una amplia gama de emociones. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que sean tan adictivas y que queramos verlas una y otra vez. Es como una montaña rusa emocional que nos deja sin aliento pero con el corazón lleno de felicidad. Y eso, para mí, es lo que define una buena película romántica. Y hablando de adicción, no sé ustedes, pero yo ya estoy contando los días para que llegue el invierno de 2025 y podamos disfrutar de todas estas maravillosas películas. Me imagino noches de sofá, mantita y palomitas, mientras me dejo llevar por estas historias que me hacen creer en el amor verdadero. Y estoy segura de que muchos de ustedes se sienten igual que yo, ansiosos por descubrir qué nos tienen preparado los cineastas turcos para este año. Y es que la espera es parte de la emoción. Es como la espera de un regalo que sabemos que nos va a encantar. Pero no se preocupen, no tendrán que esperar tanto porque en este canal estaremos muy atentos a todas las novedades y les traeremos avances, trailers y reseñas de todas las películas que vayan saliendo. Así que si quieren estar al día con todo lo que sucede en el mundo del cine turco, no olviden suscribirse y activar la campanita, es la mejor manera de no perderse nada. Estaremos aquí listos para compartir cada novedad, cada tráiler, cada rumor, cada detalle que salga a la luz. Y juntos viviremos la magia del cine turco. Y ahora que hemos recorrido este fascinante mundo de las películas románticas turcas invernales de 2025, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que estén tan emocionados como yo por descubrir todas las historias que nos esperan. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que el cine es una herramienta maravillosa para celebrar este sentimiento en todas sus formas. El cine es un espejo que refleja nuestras emociones, nuestras esperanzas, nuestros sueños. Y el cine romántico turco en particular, es un reflejo de la belleza del amor en todas sus facetas. Y antes de despedirnos, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué tipo de películas románticas turcas les gustan más, cuáles son sus actores y actrices favoritos, y qué esperan de las producciones que veremos en 2025. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan, así que no se corten y déjenme sus mensajes. Quiero conocerlos, saber qué les gusta, qué los emociona, qué los hace suspirar. Su participación es muy importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos amantes del cine turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por el cine juntos. Su apoyo es mi mayor motivación. Y cada like, cada comentario, cada suscripción, me recuerda que no estoy sola en esta pasión por el cine turco. Así que los invito a unirse a esta gran familia de cinéfilos y a seguir explorando juntos este maravilloso mundo del cine turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Recuerden que el amor siempre encuentra su camino, incluso en los paisajes más nevados. Adiós y que el romance los acompañe. Que sus corazones siempre estén llenos de amor y de cine. Hasta la próxima, mis cinéfilos.